en las extensiones abrasadas por el sol del viejo oeste, donde las tormentas de polvo susurraban secretos a través de pueblos fantasmas y la hierba rodadora rodaba como sueños olvidados. Los relatos de la muerte resonaban con una inquietante intensidad. Dentro de las sombras sobrias de las cantinas y bajo la vasta extensión del cielo fronterizo, los pioneros encontraban su destino de maneras que desafiaban lo común. En medio de la naturaleza salvaje e indómita, 3 extraños presagios de muerte, en su mayoría silenciosos y letales, tejieron una narrativa de finales peculiares. Mientras los pioneros tallaban sus aspiraciones en los paisajes agrestes, atacantes invisibles se infiltraban silenciosamente en las vidas de la frontera, arrojando una sombra sobre los sueños de quienes buscaban fortuna y prosperidad. En los vientos silenciosos que barrían las praderas, los susurros insinuaban la ominosa danza entre la mortalidad y las dificultades implacables que buscaban deshacer el mismo tejido de la existencia en el oeste. En este vasto teatro de vida y muerte, el viejo oeste se convirtió en un escenario donde lo extraordinario se desarrollaba de las formas más inesperadas. Para comprender mejor cómo la muerte podía acechar sin importar las circunstancias, aquí tienes 3 de las formas más locas en que la gente murió en la frontera del oeste estadounidense. Al final del siglo XIX, los sentimientos de los pioneros hacia los lobos y el viejo oeste quedaron resumidos en las palabras de Ben Corbin, de Dakota del Norte, un ex cazador de recompensas que afirmaba haber vencido a más lobos que cualquier otro hombre vivo. A sus ojos, el lobo es el enemigo de la civilización, y su misión era clara. Quiero exterminarlo. Mientras que la postura de Corbin refleja el sentimiento predominante de su época, los habitantes anteriores de la región, como exploradores, naturalistas y comerciantes de pieles, tenían una convivencia más tolerante con los lobos. En una época en la que los hombres de la frontera se movían constantemente y tenían poco ganado doméstico, los conflictos con los lobos eran esporádicos. Además, la abundancia de animales salvajes, como búfalos, antílopes y alces, significaba que los lobos no eran percibidos como competidores importantes. La audacia y la falta de miedo de los lobos eran rasgos notables, como lo documentaron Lewis y Clark cerca del río Judith, donde los lobos se alimentaban de cadáveres de búfalo, luciendo gordos y extremadamente mansos. Su comportamiento solo cambió cuando aprendieron a temerle a las armas de fuego. Los hábitos carroñeros de los lobos eran evidentes, ya que seguían a las tribus nómadas y limpiaban con entusiasmo los restos de animales cazados, ganándose a veces el apodo de tiburón de las llanuras. La audacia de los lobos llegaba hasta los campamentos, donde ocasionalmente atacaban caballos, causaban molestias e incluso robaban objetos como sombreros de piel y monturas de cuero. Cuando los lobos recurrieron a los humanos en busca de alimento, los registros indican casos en los que se alimentaron fácilmente de cadáveres humanos, especialmente durante las epidemias de viruela entre los nativos americanos. El miedo a los ataques de lobos llevó a tomar precauciones como enterrar a los muertos en fosas profundas, para evitar que los lobos desenterraran los cadáveres. A medida que avanzaba el siglo XIX, y con la disminución de las manadas de búfalos, surgió la pregunta: ¿qué harán los lobos cuando los búfalos desaparezcan y apenas les quede algo para comer? Comenzaron a circular numerosos relatos exagerados de ataques de lobos, alimentados por una mezcla de miedo, aversión y casos de lobos infectados con rabia. Los lobos infectados con hidrofobia o rabia eran especialmente temidos, lo que llevó a casos en los que las víctimas tenían que ser enterradas con elaboradas precauciones para evitar que los lobos perturbaran las tumbas. Eso, claro, si las víctimas lograban evitar los ataques de lobos rabiosos en primer lugar. En la región del Alto Missouri, a mediados del siglo XIX, el comerciante de pieles Charles Larpenteur relató un encuentro aterrador con un lobo rabioso en la naturaleza. El aire estaba cargado con el calor de finales de julio, y el campamento, resguardado bajo el cielo inmenso, no estaba alerta ante el intruso nocturno. Los compañeros experimentados de Larpenteur, atentos a las señales ominosas, levantaron apresuradamente una tienda, una precaución inusual para quienes estaban acostumbrados a dormir al aire libre. Cuando la oscuridad envolvió el campamento, la noche resonó con el inquietante aullido de un lobo enloquecido. La amenaza no era un simple espectro, se había infiltrado entre ellos. 3 almas desafortunadas, descansando en la falsa seguridad del sueño, despertaron con la punzante agonía de la mordida de un lobo.
El pánico se desató cuando la bestia infectada, eludiendo la persecución de hombres vengativos, desapareció en la oscuridad de la naturaleza salvaje. La luz de la mañana reveló el alcance del terror, los rostros mordidos de los hombres y el ominoso espectro de un toro infectado, destinado a enloquecer en el lejano Bighorn. El fuerte Larned, un puesto militar en el río Arkansas, fue testigo de otro episodio aterrador en 1868. En ese fatídico día de agosto, un lobo rabioso rompió las defensas del fuerte, dejando caos a su paso con su desenfrenado ataque. Desatando su furia, el lobo atacó a un paciente postrado en cama, el cabo McGillicuddy, infligiendo graves heridas al indefenso soldado. Sin inmutarse, el lobo continuó su ataque, irrumpiendo en una reunión social en las escaleras del fuerte, donde causó más heridas al teniente Thompson. La desesperada persecución del intruso rabioso se desarrolló mientras destrozaba tiendas y estructuras, dejando un rastro de víctimas. Su enfrentamiento final ocurrió cerca de un pajar, donde un centinela, enfrentando un peligro inminente, disparó un tiro que silenció al merodeador rabioso. Las secuelas revelaron la inquietante realidad de la hidrofobia, cuando el cabo McGillicuddy sucumbió a los insidiosos efectos de la mordida del lobo. Los registros del hospital detallan los intentos fútiles de frenar el avance implacable de la enfermedad, mientras que los indígenas locales, familiarizados con los horrores de los lobos rabiosos, compartieron sus propias historias de supervivencia contra estos feroces atacantes. Estos encuentros con lobos rabiosos, más allá del ámbito de las interacciones ordinarias entre lobos y humanos, añadieron una dimensión macabra a los desafíos que enfrentaban quienes vivían en la frontera. En un mundo donde la supervivencia dependía del ingenio y la resiliencia, el lobo, antes percibido como un adversario astuto, se convirtió en una fuente de terror, trayendo consigo el espectro de un contagio implacable y letal. En la tumultuosa era del Viejo Oeste y el traicionero viaje por la ruta de Oregón, la muerte acechaba en los rincones más inesperados. Entre la infinidad de peligros que enfrentaban los pioneros, la aparentemente mundana rueda de carreta surgió como un inesperado presagio de tragedia. En la vasta extensión de la frontera, donde la supervivencia exigía ingenio y resistencia, la rueda de carreta asumía un papel paradójico como símbolo de progreso y al mismo tiempo como posible instrumento de muerte. Las muertes causadas por ruedas de carreta no eran incidentes aislados, sino más bien una conmovedora manifestación de los desafíos inherentes a la expansión hacia el oeste. El terreno accidentado y los formidables obstáculos representaban una amenaza constante para la durabilidad de las carretas. Mientras los colonos atravesaban paisajes implacables, las ruedas soportaban el peso de sueños y aspiraciones, pero eran susceptibles a astillarse, colapsar o atascarse en el lodo, cobrando un precio que iba más allá de una simple molestia. Uno de los escenarios más trágicos involucraba la desintegración de las ruedas de las carretas durante los cruces de ríos. Los pioneros, impulsados por la necesidad de avanzar, a menudo se enfrentaban a ríos crecidos y aguas turbulentas. Al intentar cruces peligrosos, se enfrentaban al doble espectro de ahogarse y al fallo catastrófico de componentes esenciales, incluidas las ruedas de las carretas. Estos percances resultaban fatales, ya que las familias quedaban varadas en la naturaleza implacable, sucumbiendo ante los elementos adversos y la escasez de recursos. Además, las condiciones inhóspitas de la ruta de Oregón agravaban los riesgos asociados con el viaje en carreta. La tensión constante sobre estos componentes vitales, junto con la escasez de piezas de repuesto, significaba que una rueda rota podía significar la perdición para toda la expedición. La desesperación y el aislamiento aumentaban el impacto de estos incidentes, transformando problemas de mantenimiento rutinarios en situaciones que ponían en peligro la vida. Un relato conmovedor tuvo como protagonista a George Beale, un joven nacido en las complejas realidades de la esclavitud en el condado de Botetourt, Virginia, en 1824. Para 1843, a la temprana edad de 19 años, se encontraba al servicio de la familia Applegate en el condado de St. Clair, Missouri. Encargado de conducir una carreta cargada de artículos esenciales como harina y tocino, la actitud de Bill despertó sospechas incluso en ese entonces. Advertidos por los padres Applegate, sus hijos tenían expresamente prohibido subir a la carreta que él conducía.
una decisión premonitoria que anticipó un trágico incidente. En un momento de desobediencia juvenil, Jesse A. Applegate, atraído por el encanto de la aventura, desafió las advertencias de sus padres y se unió a Bill en la parte superior de la carreta. La atmósfera despreocupada pronto se volvió sombría cuando Bill sucumbió al sueño, y la tragedia ocurrió cuando Jesse, fascinado por el chasquido del látigo para bueyes, resbaló de su asiento y cayó bajo las ruedas de la carreta. La maquinaria implacable cobró una vida, grabando para siempre las consecuencias de la rebeldía juvenil en los anales de la frontera. Igualmente desgarrador fue el relato que Jim Nesmith escribió en su diario el 20 de julio de 1843. Su anotación daba cuenta de la tumba de Joel Hembry, un niño de 6 años, hijo de Joel J. Hembry, cuya vida fue trágicamente truncada cuando una carreta pasó sobre su pequeño cuerpo. La sencilla pero poderosa señal, adornado con piedras y una nota, transmitía la sombría realidad de que esta fue la primera muerte que sufrió la expedición, un testimonio imborrable de la caprichosidad del destino en el arduo viaje hacia el oeste. En las sombras proyectadas por las ruedas de las carretas no solo se perdían vidas, se convirtieron en símbolos importantes de los sacrificios realizados en la incansable búsqueda del destino manifiesto. Un destino particularmente sombrío y sorprendentemente común que les ocurría a las personas en la frontera era el peligro de la gangrena, resultado de cortes menores o heridas simples. En una época en la que el conocimiento médico y las instalaciones eran rudimentarias en el mejor de los casos, las consecuencias de heridas aparentemente triviales podían convertirse en situaciones que ponían en peligro la vida con una rapidez alarmante. La gangrena, una condición caracterizada por la muerte del tejido corporal, ocurría típicamente cuando las heridas se infectaban y la infección se propagaba sin control. Las duras condiciones de vida del viejo oeste, combinadas con el acceso limitado a la atención médica y la falta de saneamiento, crearon la tormenta perfecta para la proliferación de la gangrena. Un simple rasguño de un pedazo de madera toscamente tallado o una leve herida sufrida durante las tareas cotidianas podía convertirse rápidamente en una sentencia de muerte. Las bacterias responsables de la gangrena prosperaban en los ambientes polvorientos y a menudo sucios de la frontera. La falta de un cuidado adecuado de las heridas y de prácticas de saneamiento permitía que las infecciones se instalaran, lo que llevaba a la rápida descomposición del tejido. A medida que la gangrena avanzaba, las personas afectadas sufrían un dolor insoportable, acompañado de los ominosos signos de carne ennegrecida y maloliente. Trágicamente, muchos sucumbieron a muertes relacionadas con la gangrena debido a una combinación de factores, incluyendo la ausencia de antibióticos efectivos, técnicas quirúrgicas inadecuadas y la gran lejanía de los asentamientos respecto a instalaciones médicas avanzadas. Uno de estos relatos inquietantes involucra a Alan J. Pinkerton, el detective escocés-estadounidense reconocido por crear la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. En el ocaso de su vida aventurera, Pinkerton, quien había perseguido incansablemente a notorios forajidos y servido como espía durante la guerra, fue víctima de un giro irónico del destino. Mientras paseaba inocentemente al caniche de su esposa, el experimentado detective tropezó cuando la correa del perro se enredó alrededor de sus piernas. Un accidente aparentemente trivial resultó fatal cuando Pinkerton, tras morderse gravemente la lengua, inexplicablemente se abstuvo de buscar atención médica. Las consecuencias fueron graves. La gangrena se apoderó de él, cobrando la vida de un hombre que había enfrentado el peligro toda su vida, derribado por un incidente que ni el más temido de los forajidos podría haber planeado. La sombría historia de la gangrena en el viejo oeste va más allá de Pinkerton, abarcando a otras figuras legendarias y sus trágicas infecciones. Oliver Loving, el intrépido ranchero y conductor de ganado, sucumbió a la necrosis en 1867, después de un feroz ataque de guerreros comanches en el río Pecos. Silas Soule, conductor del ferrocarril subterráneo, Jay Hooker de Kansas y el capitán del ejército que expuso las atrocidades cometidas en la masacre de Sand Creek, encontró su prematuro final debido al avance implacable de la gangrena. Un accidente ferroviario aplastó las piernas de Soule y la infección posterior selló su destino.
Estas historias de la vida real subrayan la naturaleza implacable de la existencia en la frontera, donde incluso las almas más valientes y resistentes podían ser derribadas por lo inesperado y lo aparentemente mundano. Un símbolo de los altos riesgos y giros impredecibles que definían la vida en la implacable frontera. La prevalencia de muertes extrañas en el Viejo Oeste sirve como un recordatorio conmovedor de las duras realidades que enfrentaban todos sus habitantes. En una época y lugar donde la vida era inherentemente peligrosa, incluso las heridas más pequeñas, los animales salvajes que pasaban desapercibidos o los objetos inocentes podían resultar mortales, dejando un rastro de tragedia que resuena a través de los anales de la historia de la frontera.